En este video hablaremos de los ejes de rotación en las artes circenses. Eje de rotación en el arte circense es una línea imaginaria alrededor de la cual gira el cuerpo del artista o un objeto de malabares. Es importante ser conscientes que, abro comillas, un indicador de la preparación profesional de un entrenador es el entendimiento preciso de los mecanismos de los movimientos giratorios en el cuerpo. Smolewski y Gaberdowski, 1996, página 57. Los ejes del cuerpo del artista tienden a variar mucho, por lo que se pueden clasificar por su orientación respecto al centro de gravedad. Esta clasificación es muy utilizada en la anatomía humana. Blasevich 2011 lo define de la siguiente manera, como clasificación anatómica. Número 1. Eje frontal o medio lateral, una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo en su parte media, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, y presenta movimiento en el plano sagital. Alrededor de este se realizan las rotaciones hacia adelante y hacia atrás, como las rodadas al frente y atrás, flick-flack, mortal al frente y mortal atrás. Número 2. Eje longitudinal, línea imaginaria que atraviesa el cuerpo de arriba a abajo o de abajo a arriba. Sobre este se realizan movimientos en el plano transverso. En este eje se realizan los movimientos de giro hacia la derecha y a la izquierda. Número 3. Eje anteroposterior, línea imaginaria que atraviesa el cuerpo en su parte media de adelante hacia atrás, sobre la cual se presentan movimientos en el plano frontal. En él se realizan las rotaciones laterales, como las ruedas de carro y los mortales laterales. En la gimnasia artística usamos esta clasificación. Sin embargo, para evitar confusión y mejor entendimiento, cuando decimos rotaciones nos referimos solo a las rotaciones sobre los ejes frontal, mortales al frente y atrás, etc., y antero-posterior, ruedas de carro, mortal lateral, etc. Y cuando decimos giros, nos referimos a las rotaciones sobre el eje longitudinal, giros a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, cuando decimos rotación al frente con medio giro a la derecha, sabemos que estamos hablando de un mortal al frente con medio giro, que consta de una rotación al frente sobre el eje frontal y media rotación a la derecha sobre el eje longitudinal. Existen además 3 clasificaciones de los ejes de rotación específicos para la gimnasia artística, según Smolewski y Gaberdowski, 1996, página 57. Número 1. Por su ubicación respecto al centro de gravedad o las partes del cuerpo. Estos son, inciso A, ejes centrales, que pasan por el centro de gravedad, mencionados anteriormente como clasificación anatómica. Inciso B, ejes periféricos, se pueden localizar en las manos, como el artista girando en la barra del trapecio, la articulación del hombro en dislocada de hombros atrás en las cintas, las rodillas, un portor balanceando a un ágil en el castinac o cuadro aéreo, etc. Número 2. Por su ubicación respecto a un sistema de coordenadas exteriores que se mantiene fijo. En estos casos podemos clasificar los ejes mencionados anteriormente como ejes verticales, como el eje longitudinal, y ejes horizontales, como el eje frontal y anteroposterior. También se pueden clasificar en ejes ubicados oblicuamente, como por ejemplo el eje de un giro de mariposa o tongue fei, que a pesar de que el giro se realiza sobre el eje longitudinal, se clasifica de esta manera porque se describe en referencia a puntos fijos exteriores como el piso, paredes y techo. Y número 3. Según su movilidad y coherencia, los podemos clasificar en ejes fijos, dinámicos y completamente libres. Inciso A. Ejes fijos están relacionados directamente con los aparatos. En el caso del trapecio, a pesar de que en la barra tiene un movimiento como péndulo de adelante hacia atrás, se considera fijo como referencia para analizar el movimiento del trapecista, al desglosar el movimiento del aparato con el movimiento del artista. Inciso B. Ejes dinámicos. Estos son como por ejemplo el eje que se presenta entre las dos manos del artista, haciendo balanceos en las cintas, haciendo una desenrollada en telas, etc. En el caso del trapecio, aquí se considera el movimiento en forma de péndulo que presenta el aparato en todo su conjunto. Inciso C. Ejes completamente libres. En esto se analiza el movimiento de vuelo del cuerpo del artista, como los movimientos acrobáticos de salidas de aparatos, saltos acrobáticos de piso, báscula o trampolín, donde, según el ejercicio a realizar, los ejes de rotación se trasladan por fases a diversas partes del cuerpo del artista. Otro concepto importante a mencionar es el eje de rotación momentáneo, el cual es evidente en ejercicios acrobáticos donde, abro comillas, puede dar la impresión de que cierta parte del cuerpo se detiene por un instante y todo el movimiento se realiza alrededor de ella. Esto solo dura un instante y esto se da debido a la distribución de las velocidades y las partes del cuerpo. Smolewski y Gaberdowski, 1996, página 58. Un ejemplo muy claro es el doble mortal extendido hacia atrás, en el cual la primera rotación hacia atrás parece tener ubicado su eje en los hombros. Cuando la cadera ha sobrepasado dicho eje y se colocan por encima de él,
da la impresión de que ahora la cadera ha tomado el papel de eje de rotación, por lo cual el tronco sobrepasa la cadera en la primera mitad del doble mortal extendido y vuelve a tomar su papel de eje de rotación. Acto seguido, la cadera sobrepasa este eje una vez más y termina la rotación del segundo mortal para terminar el ejercicio y entrar en la fase de recepción. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Fuentes bibliográficas: Smoliowski, V y Gaberdowski, I. 1996, Tratado General de Gimnasia Artística.